Buenas noches, estamos nuevamente en MET, en Busca de la Verdad. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es la Revolución Húngara de 1956, que se conmemora el día 23 de octubre. Y como ya estamos cerca de la fecha, quisimos recordar este evento revolucionario que sucedió en Hungría en la mitad del siglo pasado. Y como siempre tenemos a Gerard Auriger y como invitado especial a mi papá, Andrés Markovits, que nació en Hungría en 1942 y fue testigo de la revuelta en Hungría, que le permitió, bueno, pues salir del país y venirse acá a Chile. Vamos a partir un poco con Gerard, que tus comentarios acerca de la revolución. Bueno, creo que es bien importante ponernos en el contexto en que nos encontrábamos en esta época. Europa era una Europa muy empobrecida luego de la Segunda Guerra Mundial. Un dato bien importante que es importante resaltar es que en ese momento Estados Unidos representaba prácticamente un 50% del producto del mundo, o sea, prácticamente la mitad de la riqueza la tenía Estados Unidos. Evidentemente ese fue un momento luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que fueron los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay que mencionar otro factor que es fundamental, que en cuanto a la fuerza física, las fuerzas que de alguna manera derrotaron a Adolf Hitler en el terreno, obviamente el ejército rojo fue fundamental. Y el fortalecimiento del ejército rojo de la Unión Soviética tenía un objeto estratégico que era favorecer su posicionamiento, sobre todo en Europa del Este, lo cual implicó una expansión. Hay que recordar que también había pactado un pacto que obviamente que rompió Hitler con respecto a Polonia. Entonces tenía un sistema, tenía una idea, un posicionamiento, un crecimiento hacia Europa del Este, y llegó bastante profundo la Unión Soviética en esto que se conoció como la cortina de hierro finalmente, que dividió a Europa y dividió también el mundo. Y la órbita soviética estuvo prácticamente un tercio del planeta, o un poquito más de un tercio del planeta, con enclaves incluso también en Latinoamérica. Obviamente el más conocido y que creó la crisis mundial más fuerte en la década de los 60 probablemente fue la crisis de los misiles, en que hubo misiles soviéticos en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Entonces, y más o menos estamos acercándonos ahí, bueno, un poquito pasado, a la fecha en que ocurrió los hechos que vamos a comentar hoy sobre Hungría. Es fundamental también considerar en este contexto estratégico que el ejército rojo también era también muy bien recibido en muchos de estos países que estaban en la pobreza y veían en las masas, veían en el marxismo una respuesta a las carencias económicas, a la frustración, al dolor de la época de la posguerra, que evidentemente fue muy dura, después después de haber vivido la muerte de más de 50 millones de personas a causa de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra Europa en la pobreza. Y eso es algo un contexto que a veces olvidamos y pensamos en la Europa que ya estaba creciendo, ya más pujante, de los 70 a los 80, pero nos olvidamos, los 70 cuando se instalaron los estados de bienestar en varios países, sobre todo en el norte de Europa, pero nos olvidamos de que en la guerra y los años posteriores estaba sumida en la pobreza. Entonces, en este contexto se producen estos hechos, y no solamente el caso de Hungría, sino todos los países de Europa del Este quedaron tras la cortina de hierro, quedaron bajo el ámbito soviético. Bueno, en este contexto tenemos un gran invitado, y por favor, Ariel, comienza los fuegos porque tú tienes muy claras varias preguntas. Sí, pero oye, papá, bueno, nos encantaría que nos puedes comentar un poco lo que te acuerdes, no sé si algo de la guerra, un poco la vivencia en Hungría, los contextos, ¿no? O el contexto después de la guerra, cómo lo viviste todo esto. La guerra no recuerdo nada porque nací en el año 42. Eso sí que puedo comentar que la rebelión húngara no fue la primera. Antes hubo una en Polonia que fue aplastada. No sé si se acuerdan de eso. Sí. Fue no sé cuánto antes, unos meses antes, el año anterior.
Eso fue en junio en Potsdam, en Polonia, una huelga de unos trabajadores, pero después lo apabulló el ejército polaco. Ya. ¿Eso fue cuándo? ¿Un poco? ¿Cuánto antes? En ¿En el junio mismo de año? 1956, en Poznań. O sea, poco antes de que la húngara. Pues Claro, sirvió de catalizador para la explosión en Hungría. Bueno, hace una pregunta ¿Cómo viste la muerte cuando murió? Porque en el año 1953 muere Stalin y después empieza a hacer como un juicio de conciencia crucial. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué se vivió en Hungría cuando muere casi el dios Stalin para los comunistas? Mira, a mí me educaron en el colegio, bueno, porque el colegio eran todos fiscales, ¿no? Había colegio privado. Yo tuve una educación muy ambigua. Yo vivía en un orfanato judío, donde practicábamos la religión, celebramos el acontecimiento de las festividades judías y todo lo demás, pero el colegio era estatal. En la mañana tenía que ir al colegio, donde solo hablar de Dios era castigado. Así que imagínate las contradicciones en que yo crecí. Por eso tengo un carácter tan extraño. Pero en el colegio nos enseñaban que Stalin era el Dios viviente. Poco menos creíamos que el sol salía porque Stalin le ordenaba que saliera. No, nada más que... todos tenemos que pertenecer a las juventudes comunistas, o sea, los pioneros, como los llamaban, andar con un pañuelo rojo, desfilamos. O sea, el año 53, cuando murió Stalin, yo pensé que el mundo se iba a acabar. Porque era igual, es como Jesucristo para los cristianos. En todas partes había que tener un cuadro, en todas las salas, un cuadro de Stalin, una estatua de Stalin. De hecho, yo vivía al lado del puente Stalin. Había plaza Stalin, estatua. Stalin era todo. Entonces, el 53 fue un golpe terrible. Pero resulta que el 53 tenía 11 años. No me demoré nada darme cuenta de lo que realmente significa ese régimen. Y a los 12 años comencé a desilusionarme y tratar de irme. Te juro, yo comentaba con mi hermano, pero no había posibilidad de irse, porque está la cortina de hierro. La cortina de hierro era literalmente de hierro, la frontera rodeada con alambrada de púas, campos minados. O sea, éramos prisioneros. Además, aún, para que te digo, todos los miembros, no solo el Partido Comunista, sino cualquiera que tiene que tener en su biblioteca todas las obras de Stalin. Entonces, cuando un miembro del partido visitaba a un funcionario y no veía las obras de Stalin a la vista, era citado a la comité de ética del partido y podía tener serias consecuencias. Bueno, como te digo, del terror. Yo hasta el año 56 no sentía ese régimen de terror porque era joven, niño, y me habían educado no sentía, pero ya a los 11, 12 años empecé a darme cuenta de lo asfixiante, de que tener un monstruo encima de tuyo que no puedes librarte. Fue una sensación psicológica terrible. Que no sé, que en Chile no lo han sentido todavía, porque en el año 73 nos salvaron los militares, pero habría podido llegar también. El comunismo tiene un brazo muy largo. Oye, y ese, cuando se celebraban, no sé, Shabbat, Pesaj, ¿qué pensáis cuando erais niños? Y claro, por un lado, no existe Dios para los comunistas y los judíos haciendo las tradiciones. Es una sensación difícil de escribir. Yo siempre he creído que uno de los mayores crímenes que tiene el comunismo, aparte del asesinato y todo, de eliminar la esperanza en algo que más trasciende a la vida, que la religión aún le ofrece. ¿Verdad o no? Eso no se puede discutir, pero es la esperanza lo que interesa.
y te quita la esperanza, porque ¿qué va a vivir? El comunismo te enseña que tú eres no más que un ladrillo más en una pared, y si ese ladrillo se quiebra, ponemos otro ladrillo. Tú no eres más que eso, una célula más en un organismo. Las células se reproducen. Entonces, ¿para qué vives tú? ¿Cuál es tu sentido de vida? Te quita el sentido de vida. Y eso es el peor pecado que tiene el comunismo, que te elimina la esperanza de vida. Mata tu individualidad, te quita la esperanza de una vida futura, y la religión te ofrece ese alivio. Entonces, por un lado, no sé, ¿no les parece que eso es el peor de los crímenes de los comunistas? Por supuesto. Porque uno puede tener sufrimiento en la vida, ser pobre y todo lo demás, pero al menos tengan una esperanza en otra vida o en algo que trasciende esta vida. Y eso no se puede discutir, no vamos racionalmente, científicamente discutir eso. ¿Esperanza o no? Y si te quitan esta esperanza, entonces tú puedes preguntar, ¿y por qué existo yo? ¿Y cuál es mi función en esta vida? Comer y ir al baño y hacer amor y qué más. Entonces, más que los asesinatos y matanzas, eso para mí es lo más terrible del marxismo. Te eliminan, pero yo por suerte, por la educación que tuve en el internado, no pudieron apagar 100% este fuego. Queda siempre una chispita. Y esa chispita yo lo soplo todos los días a ver si logro cuesta porque vivir tener una educación tan contradictoria, religiosa por un lado, extremadamente atea por otro lado. Entonces, pero no lograron apagar totalmente el fuego en mí, por suerte. Pero reconozco que solo una chispita, pero trato de soplar la chispa todos los días a ver si agarra la llama, porque si no me pregunto, ¿qué estoy haciendo en esta vida? ¿Por qué vine? ¿Casual? Es triste pensar que es así, ¿no es cierto? Entonces, más que los asesinatos, es eliminar esta esperanza en algo más trascendente que la realidad que vimos, es lo más criticado, lo más crimen más brutal que han podido cometer los comunistas y la izquierda en general. Y además de la religión, habían otras dimensiones que se habían coartadas, por ejemplo, las expresiones artísticas, ¿no es cierto? Ah, no, lógico. La expresión artística, todo lo que no era de acuerdo a la dogma artística, poesía, había censura para los libros, para los escritos, para todo. Todas las obras todas las estatuas tenían que ser tipo marxista, con el obrero en la mano. O sea, bueno, todo está censurado. Ninguna expresión intelectual o artística podía expresarse libremente. Censura total. Y lo otro, porque es cierto que a veces criticamos el consumismo y sabemos que en Europa de la posguerra estaba sumida en la pobreza, si eso es indudable, estaba todo destruido. Pero por otro lado también, ¿cómo se vive esa experiencia de no poder elegir? De que uno va, no sé, nosotros ahora encontramos algo natural, ir al supermercado y elegir esta bebida o esta otra. ¿Cómo era esa relación con el consumo? Yo creo que eso también afectaba a los modos de vida, ¿no? Bueno, primero hablemos de la crítica del consumismo en Occidente. Yo creo que eso es una elección personal si uno quiere vivir así o no. Pero segundo, creo que el consumismo es consecuencia de la decadencia de las religiones también. Porque cuando uno no haya cómo satisfacer su vida con algo más íntimo, más espiritual, empieza a ¿cómo se llama en lo griego eso? El hedonismo, ¿no? Hedonismo, claro. Buscar solamente el placer carnal, sexual, o sea, física. Y eso es también consecuencia que en Occidente la religión también está atacada sistemáticamente. Y eso también es consecuencia del marxismo. Eso en cuanto al consumismo que están criticando generalmente. Es una elección de vida, uno tiene por qué ser así. Yo no, ahora con respecto a Hungría me preguntaba, ahí no había consumismo porque hay que comer lo que había nomás. A lo que voy yo que
que las expresiones, por ejemplo, uno puede decir, un país puede ser pobre, pero aún así hay emprendedores que surgen, que tienen iniciativa, y todo eso se ve aplacado. No existía la iniciativa privada, estaba prohibida. Después de mucho tiempo se permitía tener un taller de zapatería o algo así, pero con un solo empleado, uno. Con dos ya era capitalista explotador. Tú podías tener un pequeño taller, se llama, no voy a decir el nombre húngaro, sector privado se llamaba eso. Sector privado eran pequeños zapateros, panaderos, pero no podían tener más que un ayudante, porque el otro era explotación. Solamente el Estado tenía derecho a explotar a la gente. Entonces no había consumismo porque nada que consumir. Como anécdota te puedo contar, cuando llegué a Viena, como refugiado, no sé, el primer día o el segundo día nos dieron un plátano. No lo había visto jamás en mi vida. Así que le pegué un mordisco. Y comenté a los otros gallos que están al lado mío, no es muy bueno, pero la parte de dentro es pasable. No tenía idea cómo se comía. Sí, era vivir en la extrema pobreza en Europa, en Hungría. Además que Hungría, bueno, por un lado la guerra destruyó la infraestructura, por otro lado la cortina de hielo no permitía ningún contacto con el mundo externo salvo con el comunista. Así que vivíamos, pero eso, la verdad es que a lo mejor la frugalidad me hizo bien, porque sigo siendo frugal aún en Chile. Pero el consumismo también lo achaco en parte a la pérdida de la fe en algo más trascendente, que es consecuencia también, no sé a qué. En los regímenes comunistas era consecuencia adoctrinamiento. En Occidente, a no sé a qué se debe. No sé a qué se debe que la gente no pesca más la vida religiosa. No sé a qué se debe. Tal vez se deberá a la abundancia de... no sé. Dejo a otros esa inquietud. Oye, papá, ¿y te acordáis? ¿Puedes comentarnos un poco cómo se inició esta revuelta en octubre? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te empezaste a acordar de eso? Yo estoy seguro que esa foto que traes tuyo estuve ahí. ¿Ya? Estoy seguro. Porque yo me acuerdo de él estaba entre la muchedumbre que rodeaba un tanque con gente. Ese fue pocos días después de la revolución, cuando hubo un periodo de calma. El gobierno comunista arrancó, obviamente no arrancó a Estados Unidos, arrancó a Moscú, donde iba a arrancar. Y hubo un periodo como de un gobierno provisional o algo transitorio que no recuerdo bien. Y ahí la gente salió a la calle. Me acuerdo, hubo represalias violentas contra la policía secreta, que era como la Gestapo. El ABH se llama, la policía húngara. Sí, significa defensa del país, que sé. Me acuerdo, la gente se tomaba la sede de esta policía secreta y los gallos los tiraban del último piso para abajo, vivos. Pero es que el odio era inconmensurable. La gente iba con temor. Cualquier momento te podían... Bueno, yo no tenía el temor porque era niño, pero los mayores vivían continuamente asustados. Desaparecían sus parientes en cualquier momento y nadie sabía dónde están. Podían estar detenidos en Hungría o pueden haber sido mandados a Siberia como prisioneros, vaya a saber uno. O sea, el odio era grande. Y se lo merecían, realmente se lo merecían. Gente que puede tratar a sus compatriotas de esta manera, igual como siempre digo, los alemanes se merecen lo que los rusos le hicieron. Todos los que critican a los rusos por lo que hicieron cuando entraron a Alemania, con una hipocresía. Porque me gustaría ver ellos qué hubieran hecho si a su familia lo exterminan y después llegan a tener la posibilidad de quitarse. Ahí quiero ver. ¿Ponen la otra cara? No sé. Claro, los nazis mataron cerca de 27 millones soviéticos. Fue una... Entre se habla poco, pero fue una terrible, un genocidio inmenso contra los pueblos soviéticos. Sobre todo cuando los nazis iban retirándose, cuando iban perdiendo la guerra, iban retirándose,
Hitler instauró la doctrina de tierra arrasada. Destruían todo lo que podían en sus puentes, estaciones, qué sé yo, diques, y eliminaban poblaciones enteras. La gente la encerraban en la iglesia y prendían fuego a la iglesia, la Gestapo, la SS. O sea, realmente es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Yo les recomiendo a todos ver una película que se llama Ven y Ve, Come and See, una película bielorrusa. Muestra lo que ocurrió en Bielorrusia, que fue el país que más, la República Soviética que más sufrió durante la guerra, porque estuvo invadido desde el principio por los nazis hasta el final. Bueno. Oye, acá nos pregunta Carlos Cóndor, nos pregunta cómo surgió la revolución. Según lo que yo he leído, esto partió con una revuelta estudiantil, que se tomaron una radio y después empezaron a hablar sobre las exigencias de la ciudadanía y los estudiantes en octubre. Yo lo recuerdo bien y cómo inició. Yo me recuerdo que de repente estaba en medio de una muchedumbre en la calle. Fue bien espontáneo, más que el famoso estallido social en Chile. Se fue un estallido espontáneo, pero que el odio ya está acumulado. O sea, realmente faltaba la chispa nomás. Ahora, no sé si fue esos estudiantes que encendieron la chispa, lo que sea. Aparte del odio al régimen comunista, está el odio a las tropas de ocupación soviética. Y la explotación que hacían los soviéticos de los recursos húngaros. Yo te digo, jamás había sabido que Hungría tenía petróleo. Resulta que el lago Balatón, el gran lago que hay en Hungría, ahí tiene campos petrolíferos. Están en manos de los rusos. Nosotros ni siquiera enseñaban que Hungría también tenía yacimiento uranio. Pero ahora, al leer sobre la Segunda Guerra Mundial, y estoy viendo que Hitler planificó, se resistió tanto a que tomaran Hungría porque era su último recurso de petróleo que le quedaba. Y yo no tenía idea, porque nunca nos enseñaron, porque está en manos rusas. Los rusos se dan todo de Hungría. El trigo, no, solamente dejan lo más malo, cebada, tenemos pan de cebada, qué sé yo, de fiambres de caballo y cosas así. O sea, como los rusos que eran tan empobrecidos, destruidos, trataban de chupar hasta el último jugo que podían de los países que conquistaron. Bueno, yo los comprendo también, porque quedaron en pésimas condiciones por los alemanes. Pero ahí aprovecharon a llevarse todo lo que pudieran. Sí. Sí. Y por lo que yo entiendo, después de este levantamiento estudiantil, reprimieron la policía del ABH y ahí la gente empezó a salir, después de escuchar la radio y después se unió el ejército y al final expulsaron a los soviéticos como 2 semanas, una cosa así. No, me parece que los soviéticos se retiraron por su cuenta. O se retiraron por su cuenta, por orden de... Se retiraron por su cuenta para planificar la vuelta con furia. Claro. Y en esa época fue... Porque los pilló de sorpresa esto. Entonces, los pilló de sorpresa, claro. Entonces se retiraron para planificar cómo vamos a retomar la cosa. Y justo se dio que el año 1956, el 30 de octubre, tropas francesas, inglesas e Israel atacaron el canal de Suez en Francia, perdón, en Egipto. O sea, atacaron a Nasser porque querían nacionalizar el canal de Suez. Claro, claro. Y dicen que eso también aprovechó inmediatamente. Unión Soviética mandó alrededor de 1.200, 1.300 tanques y 30.000 soldados y ahí ni siquiera se bajaban de los tanques. Tú me decías, papá, cuando fue la represión soviética. Te digo que los soldados rusos que llegaron, la mayoría eran de repúblicas orientales, no blancos, rusos. Eran asiáticos, mongoles. Y le habían enseñado de que el río Danubio, que pasa por Budapest, era el canal de Suez. Iban a defender el canal de Suez de los imperialistas. ¿Tan convencidos que era eso? No. Ahora, las tropas de infantería no se vieron por ningún lado. Solo se veían tanques circulando. Si de un edificio salía un balazo,
o alguien, o algo. O sea, entonces separaron 3 tanques, dirigían sus cañones al edificio y cuando el edificio está en ruina, siguen de largo. No se molestaban en entrar y sacar responsables. Si había más habitantes del edificio, le importaba un pucho. Así era. Así que no costó nada aplastar. Así tenían buenos tanques, desarrollaron una tecnología de tanques de primera, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, tienen los mejores tanques. Imagínate después. ¿Qué pueden hacer los húngaros? Nada. No, la verdad que Hungría ahí, el ejército, aunque el ejército lo apoyó, no tenía armamento ni preparación. Mira, Y el ejército soviético sé que el era inmenso. ejército apoyó inicialmente la Revolución Húngara y tengo entendido que los rusos le ofrecieron salvoconducto al jefe del ejército húngaro para ir a negociar. Lo apresaron y lo fusilaron. El general Maleter se llama, Maleter, búscalo. Así era esa gente. Y es todavía. Hay una descripción bastante interesante que escribió George Kennan, un diplomático que era del segundo o tercer orden en esa época. ¿Sí? Estamos hablando justo posguerra, cuando estaban viendo la posibilidad de que Estados Unidos tuviese una salida negociada, potente, con la Unión Soviética, y Kennan hizo lo que se conoce como el telegrama largo, en que describe varias cosas, y una de ellas es que los rusos, los soviéticos, tienen un miedo atávico a ser atacados. Y ese miedo atávico a ser atacados es porque no tienen fronteras naturales. Son una gran explanada, por así decirlo, que puede ser invadida de diversos lugares. Entonces, eso ha generado un carácter que en vez de que su manera de defenderse es atacando, porque se sienten inseguros en su posición donde están ubicados. Y parece que algo de eso hay, porque siempre han estado ahí. Es una tesis que no sé si es verídica, porque Rusia tiene 10.000 kilómetros de frontera con China, y es montañosa, los Himalayas, no hay. La verdad es que ¿por dónde van a invadir? Por el lado de Europa, por el lado europeo son más factibles, pero por el lado asiático tienen frontera muy difícil de atravesar, Exactamente, él se refería justamente a Europa, el Europa, miedo de sí. entrar en guerra con Alemania, sobre todo, que es que el rival histórico, porque no solamente durante las guerras mundiales del siglo XX ha habido dificultades entre esas potencias, eso ha sido toda la vida, digamos. Sí, entonces tuvieron problemas con. Bueno, ¿y qué país no tiene problemas? ¿Qué país grande no tiene problemas con sus vecinos? Después, cuando los rusos se hicieron grandes, hicieron un imperio, conquistaron a todos los países de Asia Central. O sea, son iguales. Ellos tienen miedo, todos tienen miedo. Y ahora más miedo le tienen a los rusos todos. O sea, son chivas nomás. Es el deseo imperialista que lo impulsa a imponer su dogma o su territorio, o su dominio, o su explotación. Eso hay detrás de todo. Siempre había y hay algunos cientistas políticos, geopolíticos sobre todo, que dicen que la isla Mundo, que es la zona donde se puede controlar el mundo completo, está justamente en esa zona, entre el corazón de Europa y obviamente Rusia, que controla esa zona, controla el mundo, siempre ha existido esa idea. Claro, porque es una zona que es rica en recursos, es una zona donde además son civilizaciones antiguas, y que de algún modo u otro es cierto, o sea, tomar control ahí es tomar control del mundo. Bueno, hoy en día el concepto de control del mundo ya no es como era antes. No es llegar y mandar tropas. Hoy día es a través de los bancos, a través de los préstamos, a través de organizaciones internacionales, comisiones de derechos humanos. O sea, ya se acabó la conquista física. Hoy día para tener conquistado un pueblo basta amarrarlo con tratados internacionales, con tratados comerciales, con cosas así. Ya no hay necesidad de ir personalmente, poner tropas.
Hoy día se conquista el mundo a través del dominio de los grandes grupos económicos internacionales que quieren establecer una hegemonía mundial a través de la banca y el comercio. Ya no hay necesidad. Alemania no necesita ya mandar tropas a Rusia. En este momento Alemania es más rico que Rusia, a pesar de que quedó en la ruina y sin disparar una bala. O sea, para que les sirva lección a estos desgraciados, que no hay necesidad de ir a matar a la gente para dominarlo. Hay otras formas más sutiles. Y ahora Alemania en este momento es superior a Rusia en economía. Sí, claro. Y no, militarmente no, porque no le permiten. Pero si le permitieran, si llegara un Hitler al poder, rápidamente Alemania estaría a la par con Rusia en tecnología militar también. Bueno, los alemanes tienen, por así decirlo, mucha autoconciencia de su propio poder destructivo y su historia, ¿eh? Al punto que han establecido fuertes leyes, por ejemplo, en contra del negacionismo, el nazismo está proscrito. Es un pueblo que ha aprendido un par de lecciones, aunque siempre está el peligro de volver atrás. Sí ha recibido sus lecciones, pero no sé hasta cuánto tiempo van a durar. Yo creo que los alemanes tienen la conciencia de ese peligro. Entonces ese es el punto. Cuando la pierdan, ahí no va a tener que preocupar. Tienen conciencia del peligro de ruso, que saben que en este momento Rusia los puede dejar destruido hasta la última piedra. Ese es el único miedo que tienen. No es arrepentimiento ni nada. Saben que ya se acabó, ya nunca más van a poder ser potencia militar y ya tampoco quieren ser potencia militar. Si dominan toda Europa. Hitler llegó un tiempo a dominar toda Europa por la fuerza de las armas. Y eso requiere mucho recurso, mucha inversión, mucha brutalidad y bla, bla, bla. Pero ahora, ¿quién manda Europa? ¿Quién es el país que manda Europa? ¿Qué es lo que es la Unión Europea? Es Alemania, nada más que Alemania. Francia y Alemania. Francia como Suche. Francia es el Suche de Alemania. Pero entre Alemania como el rey y Francia como el segundón, son que constituyen la Europa, lo que se llama Unión Europea. Por algo Inglaterra se retiró porque no está acostumbrado a ser dominada por Europa. Y yo creo que Francia muy luego se va a retirar, apenas salga un gobierno de derecha, se va a retirar. Porque tampoco les gusta estar dominado por Alemania. Ellos están conscientes que Alemania los domina, que el principal poder europeo es Alemania. Sin Alemania no existe Claro, una pero es una dominación más suave y es de término económica. O sea, es como la mejor conquista más beneficiosa para todos, yo creo, la económica o la menos dañina. Bueno, de hecho con la Unión Europea salieron del subdesarrollo países como Portugal, por ejemplo. Polonia aumentó muchísimo su Producto Interno Bruto. Varios países, los países que se fueron integrando a la Europa del Este, era porque consideraban que la Unión Europea era una posibilidad de surgir. O sea, no. La verdad que no. Este es un tema que es cierto que divide. Pero hay que decir que el Brexit, por ejemplo, que se produjo, no fue tampoco una derrota aplastante, sino una decisión que pasó del 50+1 y que incluso es más, ha sido tan difícil de salir, tan difícil de negociar la salida, porque precisamente los británicos tampoco quieren perder aquellas ventajas que han obtenido, por ejemplo, de libre circulación, aquellas ventajas que tienen para atraer capitales, porque en este momento uno de los centros más vitales de Europa justamente era y todavía queda eso, era Londres, y se están trasladando precisamente hacia Alemania, los centros comerciales, capital, sobre todo lo financiero, se están trasladando hacia Alemania y hacia otros sectores de Europa, precisamente porque se produjo el Brexit. Mira, partamos por la historia de la Unión Europea. Al principio partió como una unión económica, porque se dieron cuenta que ya estaban en guerra, peleándose, mejor tratamos de establecer uniones tipo económica, como el Tratado de Acero y Carbono al principio entre Alemania y Francia. Pero resulta que cada vez
abriéndose mal apetito y a este momento está invadiendo la identidad nacional de cada pueblo. Esa es la libertad de circulación, es justamente una de las razones por las que Inglaterra salió, porque está obligado a aceptar todos los millones de refugiados musulmanes que invaden Europa todos los años, arrancando de la miseria de sus países y las guerras civiles. Hungría cerró su frontera, lo querían castigar. Entonces, mientras una unión económica conveniente, ahora quieren establecer, había ideas de establecer un ejército único de Europa también. Mira, las nacionalidades no se pueden eliminar, el nacionalismo siempre existe. Ya viste, Yugoslavia era una sola nación, apenas murió Tito se dividió en 10 naciones. Y eso no la pueden extirpar los europeos. Y si quieren luchar contra eso, se van a enfrentar con un muro insalvable. Porque nadie va a renunciar a su nacionalidad. Ahora los húngaros, los polacos, los checoslovacos formaron una especie de entidad aparte de la Unión Europea. Siguen parte de la Unión Europea, pero no permiten que sus leyes de migración se apliquen a sus países. La Merkel quiso castigar a Hungría por no dejar entrar a los refugiados sirios. Pero bien lo dijo el cardenal húngaro, los musulmanes quieren invadir Europa pacíficamente, lo que no pudieron lograr a través de las armas, lo quieren hacerlo pacíficamente. Y eso no puede aceptar ningún pueblo. Hasta los chinos que se vanaglorian tanto de ser tan tolerantes, ¿cómo lloriquean ahora contra el exceso de inmigración? Y eso que los inmigrantes que llegan acá hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, culturas no muy diferentes. Imagínate que llega una masiva gente de otra cultura, de otra religión, de otras costumbres. Entonces, bueno, esto no sé cuánto tiempo puede durar. Una razón es porque la Inglaterra se salió, porque no quiere que sus leyes de inmigración sean propias y no las que dicta la Merkel. ¿Entiendes? Yo me acuerdo, le escribí un mail a Viegas y después se lo escribí, ¿no? Cuando hablo me acuerdo antes del Brexit, hablaba peste, dijo que iba a quedar una cagada horrible cuando se salía. Yo le escribí un mail, le dije, le voy a recordar en un par de años más sus pronósticos. Ya lleva más de un año el Brexit en Inglaterra, está perfectamente bien. Inclusive el Boris Johnson ganó con una mayoría aplastante las últimas elecciones, nacionalista. ¿Ves? Sí, pareciera o sea, que está bien la Unión Europea mientras no invade el ámbito privado. Yo no tengo ningún problema a tener muy buenas relaciones con mis vecinos, tener todo tipo de intercambio, mientras no venga a meterse en mi asunto privado, lo que yo converso con mi señora, ¿no es cierto? Y eso es lo que están tratando de hacer los europeos, los alemanes sobre todo. Dar instrucciones cómo debe su vida propia, cómo debe ser su himno, cómo debe ser su bandera, cómo debe recibir, cuántos inmigrantes tienen que recibir. No sé. En fin, la idea de un Oye, y Hungría es un país muy nacionalista, ¿no, papá? muy nacionalista. Es muy orgulloso el húngaro de su nacionalidad, bien cristiano también, es bien más conservador, ¿no? Y Polonia también y todos. Por eso te digo, Hungría, Polonia y República Checa formaron un grupo aparte de la Unión Europea que se llama el Grupo de Visegrad por una ciudad que hay en Hungría que se llama Visegrad, donde hicieron un tratado entre ellos, no para salirse a la Unión Europea como Inglaterra, pero de alguna forma resistir las presiones que amenazan su soberanía y identidad nacional. Entonces ya Merkel ya se quedó calladito, ya no habla mucho de eso. Oye, papá, retomando el tema, ¿tú puedes contar un poco cómo fue la salida de Hungría, qué pasó con la gente? Porque cuando después de la revolución salieron aproximadamente 200.000 húngaros, se aproxima a distintos Sí, países. se calcula así. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo quería salir de Hungría antes que existiera la revolución, porque ya un año antes yo me sentía como asfixiado por ese régimen totalitario, a pesar de que apenas tenía 13 años, pero
yo soy un poco, ya que en el colegio tenía que desfilar, marchar con los brazos en alto, gritar vivas al marxismo. No, ya, quería salir, así que esa ocasión me vino, apenas estalló la revolución y vino un periodo de calma. Hubo un tiempo que la frontera estaba un poco desguardecida, porque siempre había guardias, la frontera estaba con alambrada y con muchas guardias. Hubo un periodo de caos en que la frontera estaba un poco desguarnecida. Ahí lo propuse a mi hermano, que era mayor, que no fuera. Obviamente él no quería, pero yo soy más aventurero, hasta que logré convencerlo. Y bueno, fue bien complicada la salida. No me acuerdo, fuimos, no sé, fuimos a dar todos los valores que quedan en la casa donde vivían mis padres, ahí vivía mi tía abuela. Y ahí fuimos a despedirnos de ella, fuimos a recoger algunas joyas o bienes de valor, porque hay que financiar el viaje. Y llegamos a la estación central de Budapest a tomar un tren que iba hacia la frontera occidental. Pero el metro, en su momento más álgido, está vacío comparado con la gente. Todos a la misma idea, huir de Hungría, mientras se pueda. Bueno, logramos subirse a un tren, viajamos, no sé, como unas 10 horas, de pie, sobre todo, y unos pegados al otro, que hasta en el techo iba gente. Todos Entonces, yo no recuerdo mucho porque nos bajamos con unos 10 kilómetros antes de la frontera, porque no se puede llegar muy cerca de la frontera porque haya controles y te podían detener y arrestar y todo lo demás. Entonces parece que ya se habían organizado grupos clandestinos apoyados por campesinos que vivían en el lugar para contrabandear gente. Obviamente hay que pagarles. Entonces vivían de eso, era un negocio lucrativo. Entonces ellos conocían, los campesinos lugareños que conocían la zona y sabían cuáles eran los lugares más factibles de cruzar y con menos peligro. Entonces llegamos, estuve un día entero en la casa de un campesino esperando que llegara la noche. No sé, mi hermano está a cargo, que era mayor, hablar con los guías y los arreglos financieros, todo eso no lo sé. Después llegó la noche y ya, vamos, dijo el guía, y empezó a llegar. Era un grupo más 30 personas. Me acuerdo que íbamos de noche por campos arados. Y, oye, yo no podía, mi pobre hermano me tuve que quedar en ciertos trechos porque ya no podía más. Porque el campo era arado, no era camino asfaltado. Y a cada rato hay que agazaparse porque había bengalas que tiraban los guardias fronterizos para alumbrar el terreno. Hay que tirarse al suelo. Y bueno, ahí no sé cuántas horas estuvimos caminando. Y finalmente llegamos a un lugar cerca de una carretera y ahí nos detuvimos. El guía dijo, esperen aquí. Y vimos que venía un camión militar con la luz encendida. Estábamos todos cagados de susto, nos tiramos al suelo. Y el camión militar nos alumbró y se baja un uniformado. Todos callados. Pero nos habló en alemán. Ahí nos dimos cuenta que estábamos en suelo austríaco. Pero no recuerdo bien todos los detalles, fueron 60 años, ya tenía 14 años, estaba cansado, asustado, pero más o menos así fue. Entonces, durante un mes, la frontera no es que haya estado abierta, pero había lugares que se podían atravesar todavía porque no se hayan cerrado totalmente. Y ahí mucha gente de vivaracha aprovechó a hacerse plata, obviamente. No era gratuito, había que pagar bastante. Me acuerdo que prácticamente todas las joyas que llevamos había que entregarlo por eso, que eran de mis padres. Pero bueno, aprecio la libertad, entre comillas. Sí, claro. ¿Y Ahora yo después de quería Austria, ir, dónde pasaste? mira, mi intención era ir a Israel. Ya. Si hubiera querido a Israel, habría ido, pues, en 24 horas habría estado en Israel.
porque Israel estableció una misión en Austria, en Viena, para llevar a todos los refugiados húngaros que eran judíos en 24 horas a Israel. Pero mi hermano no quería porque andaba con su polola que se llama Vera. Y la Vera quería venir a Chile porque tiene un tío que vive desde las finales de la Segunda Guerra Mundial, había emigrado a Chile, vivía aquí y tenía un buen bienestar. Sí, quería venir para acá. Eso fue la única razón. Yo de Chile no sabía nada, excepto que tenía un poeta que se llama Pablo Neruda, porque nos habían obligado a memorizar varias estrofas del verso más vergonzoso que jamás se haya escrito en la historia de la humanidad, que se llama Oda a Stalin. Tenemos que recitar un par de estrofas yo le recomiendo a toda la gente que lea Oda a Stalin. Se va a sorprender lo repugnante y asqueroso que es ese poema. Si uno saca el nombre de Stalin de ese poema y lo reemplaza por de Jesucristo, es como si fuera un santo de la Edad Media rezando un evangelio a Jesucristo. Porque para los comunistas Stalin era Jesucristo. Inclusive es difícil encontrar el poema en internet, porque los comunistas tienen vergüenza de que lo lea la gente. Se da cuenta que repugnante es ese poema. Es un panegírico. Es igual que, como te digo, si estuvieras leyendo un San Mateo, escribiéndole un San Francisco, escribiéndole una alabanza extraordinaria a Jesús, cosas así. Es del mismo estilo. Inclusive los comunistas están avergonzados, que eso es mucho decir. Bueno, ese fue mi única conocimiento de Chile. Chile existía porque tenía un poeta que se llama Pablo Neruda. Y tuve que aprender un par de estrofas de su infamoso verso. Esa es la única razón que me sacó a Chile. Bueno, llevo 60 años ya, tengo 4 hijos, 10 nietos. Bueno, ya no hay vuelta que darle. Sí. Oye, y después te viniste para acá en barco, ¿no? Te fuiste... No, después de Viena, estuve un mes en Viena, porque había que arreglar la documentación. Salimos sin documentos de Hungría, ningún documento. Arrancamos con lo opuesto, sin papeles ni nada. Y no sé si Hungría existía en su carnet de identidad tampoco. Entonces, las Naciones Unidas tiene una organización para los refugiados húngaros, y ahí hay aquí, entre las Naciones Unidas y la Embajada de Chile, hay serie de papeleo y trámites que realizar. Al final, todo tomó como un mes. Ya tuvimos los papeles listos, un especie de salvoconducto que dio las Naciones Unidas para los refugiados. Ahí nos fuimos a Génova en tren. Estuve en 2 o 3 días en Génova, no sé, en un hotel de mala muerte. Y de ahí tomamos un barco que se llama Augustus, que nos trajo a Buenos Aires. Después de no sé cuánto tiempo se nos fue el viaje. Tanta aventura. Me acuerdo, pasamos por Dakar, era francés Dakar en ese momento en África. Primera vez que veía negros, con la boca abierta. Jamás había visto personas así. Después pasamos por el puerto de Santos, ahí también viene. Ahí comí piña por primera vez en mi vida. Y todo tan nuevo, tan novedoso. En el barco fue donde primero me enamoré de una niña. En fin, llegamos a Buenos Aires, ahí estuvimos 2 días, no sé, también un hotel, y ahí entré hasta Mendoza. Y a Mendoza nos vino a buscar el tío de la Vera. No. Y ahí. Me llegaste a Chile. Ahí estuvimos un par de días en la casa del tío de la Vera, y después... Así, tendría que... muchos detalles están borrados ya, pero esta escena, yo estoy convencido que yo estuve ahí. No me cabe la más mínima duda que yo recuerdo esa escena. Estamos en muchedumbre, rodeado un tanque, eso fue antes que los rusos llegaran con la fuerza bruta de vuelta, un periodo de calma que hubo desde el estallido de la revuelta hasta que los rusos volvieron con gloria y majestad, un periodo de
no sé, 2 semanas de calma. Durante ese periodo salió esa foto. Y yo recorría las calles. Era bien entusiasta por la revolución. Tal vez si miramos con lupa me puedo ver ahí. Yo me acuerdo también asistí a la demolición de una gran estatua de Stalin que había en la plaza principal de Hungría. Obviamente, estatua de Stalin, de bronce. La gente trataba de sacar pedazos como amuletos, reliquias, y yo logré sacar un pedacito chiquitito que está suelto y se me perdió lamentablemente. Habría sido una gracia tenerlo ahora conmigo. Un pedazo de la estatua de Stalin. Yo el próximo año pienso Ese volver fue un símbolo que lo cortaron de los pies. No, lo hicieron pedazo de la estatua de Stalin. Todo lo que es Stalin. Inclusive, hasta los rusos hicieron lo mismo. Porque el año 56, el famoso Khrushchev hizo un discurso muy famoso en que denunció los crímenes de Stalin. Claro, mientras existía Stalin, Khrushchev le luchaba hasta los zapatos. Pero el año 56, que Stalin está bien enterradito, ahí denunció sus crímenes. Y poco después del discurso mandó 2.000 tanques a Hungría a aplastar la revolución. Para que vean la moral comunista. Denuncia los crímenes de su antecesor y al día siguiente realiza sus propios crímenes. No sé, no hay vuelta que darle. Yo por eso estoy bastante preocupado por el futuro de Chile. Por lo único bueno, me alegra que no haya vivido demasiados años para verlo. Pero yo estoy seguro que no es muy positivo. Hoy día impera el lumpen, impera la... Yo no sé qué está pasando. Yo cuando llegué a Chile estudié en el Instituto Nacional. La secundaria lo hice en el Instituto Nacional, en el viejo edificio, antiguo edificio, donde estudiaron varios próceres. Pero desobedecer a un inspector, o ser insolente, o declararse en huelga porque era exceso del estudio que tenemos que hacer, no se nos haya pasado por la mente. ¿Y ahora qué? Ahora están el Instituto Nacional, el nuevo edificio, está tomado hace no sé cuánto tiempo por unos anarquistas, mientras este supuesto presidente, que es un pusilánime, no mueve ni un dedo, y los estudiantes universitarios se declaran en huelga porque tienen cansancio mental por exceso de trabajo. Nosotros teníamos, después entré a Santa María, donde teníamos 5 o 6 ramos por semestre, y tal decir, oiga, no me la puedo porque mi mente ya no da más. Te habrían echado a patadas, pues. Y yo estudié ingeniería. En ese tiempo estudiar ingeniería era terrible, porque lo único que tenía es una regla de cálculo. Habían ciertos cálculos que hacer. En una prueba uno se demoraba hasta 20 minutos a hacer un cálculo con la regla de cálculo. Hay que ser muy eficiente. Hoy día estos huevones que se lloriquean de cansancio mental con una punta de un dedo hacen cálculos millones de veces más complicados. Basta que pongan el dedo sobre una tecla y tienen todo el resultado. Y tú ya sé, ¿qué va a pasar con esa juventud, digo yo? Pero sí, para el Facebook, para el Twitter, todo el día es necesario. Igual. En la vida para poder triunfar en lo que sea es negarse a sus propios instintos, a uno mismo. Uno se niega para aprender, se niega a pasarla bien, se niega a disfrutar, a momentos de esparcimiento porque necesita prepararse para la vida. Y también el mundo del trabajo. Uno tiene que negarse, si uno quiere que le vaya bien a la empresa que tiene, al negocio que tiene que negarse a sí mismo, negar sus gustos, porque todos queremos sacrificarse. O sea, en buena cuenta, sacrificarse, hacer un pequeño sacrificio. Exactamente. Y esto es lo que una buena parte de la juventud no quiere hacerlo ahora. Es que no vamos a salir del hoyo en que estamos si no nos sacrificamos. Tenemos que morir un poco para nacer, o sea, morir a nuestros gustos, a nuestras satisfacciones pequeñas,
para lograr los grandes objetivos. O sea, yo no me imagino que el país vaya a salir de la situación que está. Otro día vi en Facebook, mi señora me mostró, porque yo no tengo Facebook ni celular, me mostró alguien escribió una cosa que bien representa la sociedad actual, la chilena y de todas. Dijo, en el año 1700 y tanto, Newton estuvo en cuarentena por la peste negra que azotaba a Inglaterra. Aprovechó el tiempo, entre otras cosas, inventar el cálculo, desarrollar el movimiento de las leyes de la física, las leyes de la óptica y todo lo demás. Pero usted no se preocupe, sigue entreteniéndose con Netflix. Y eso es lo que está pasando. ¿Quién aprovecha mejor su tiempo en Netflix o Facebook o Twitter? ¿Alguien hace algo útil en su vida? Bueno, alguien debe haber, pero inmensa mayoría aquí. ¿A qué se dedica? O sea, yo soy bien pesimista. Esta sociedad que se llama de consumo, que tanto bienestar producido, esto ha hecho que la mente se pusiera más floja, que ahora todo se puede conseguir gratis. Fácil, muy fácil todo. Hoy día la gente no se imagina, yo hace 60 años cuando vivía en Chile, hay que hacer colas largas para comprar un pan de mantequilla. Y hoy día tú vas al supermercado y todo eso ya se considera normal. La gente nace con eso. Entonces quiere caer más y más. Pero el problema es que lo quiere, pero que se lo den. No es ganárselo por su cuenta. Ese es el problema. Y él está tan satisfecho que cuando quiere más, quiere que se lo dé otro, el gobierno o quien sea. Entonces, bueno, yo soy un poco pesimista sobre el futuro, lamentablemente. Bueno, yo creo que todas las cosas son como un péndulo. La vida es como un péndulo. En este momento estamos en un momento crítico porque, por un lado, como bien usted dice, queremos más y no estamos de repente muy dispuestos a hacer y no nos damos cuenta que si el Estado o lo que sea nos empieza a dar, ese finalmente es una especie de esclavitud, porque vamos a generar una dependencia. Y además el Estado no nos va a dar, por así decirlo, lo que nosotros queremos, etcétera, sino que nos va a dar lo que ellos quieren finalmente. Y no vamos a tener capacidad de ser libres. Ese es el punto, lo que está detrás, o sea, la pérdida de libertad. Pero que han de explicárselo eso a los jóvenes actuales. No lo entienden porque han vivido en una opulencia frágil. Es cierto que Chile es frágil, o sea, yo veo la pobreza, veo también gente que no tiene que comer, ahora que que estamos en esta circunstancia de pandemia se ha agravado mucho, y ahora estamos empezando a probar un poquito de lo que puede pasar si no salimos de esta crisis todos juntos. ¿Cuántos diputados dijiste que tiene Chile en el otro día, en delante de escuché? Diputados son 155. 155. Sí. ¿Tú sabes cuántos equivalentes a diputados tiene Estados Unidos? Los representantes. La Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes. No tengo el número en este momento en la cabeza. Yo te lo digo. Tiene 400. Para una población de más de 300.000 habitantes. Pero es Estado federal. ¿Cómo? Pero es Estado federal. Tiene congresos en cada uno de los estados federados. Ya, es otra cosa, pero como Estado federal, pues Brasil también es federal. Chile tiene 155 diputados para 18 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 400 diputados para más de 300 millones de habitantes. Y 100 senadores para 300 millones de habitantes. ¿Y Chile tiene cuántos senadores? Van a ser 50 en la próxima elección, porque se ha completado con las nuevas regiones. Yo desafío a ti y a todos los demás que escuchan este programa que hagan un pequeño cálculo. ¿Cuánto significan esos servidores de la patria, para no decir otra cosa, para el presupuesto nacional? ¿Qué porcentaje del presupuesto se lo llevan esos haraganes? Considerando su sueldo, su viático, su secretaria, y todos los beneficios que más la jubilación que tienen después
qué significa la ley nacional y cuánta gente se podría ayudar con eso. Y qué expectativa existe de que una eventual nueva constitución no haga que la misma sinvergüenza vuelvan a dominar el país. No hay Bueno, ninguna garantía. eso depende de todos nosotros, de quienes elijamos. Eso es claro, cuando lo elijamos van a cambiar inmediatamente la ley que eligió que permite aumentar su sueldo. Como ellos hacen las leyes, no hay problema. Yo creo que ahí dio el clavo en algo muy importante, es que los servidores públicos tienen que vivir mucho más frugalmente en Chile, como ocurre en muchos países europeos, ¿Quién que lo los sueldos controla? son mucho más cerca de la realidad del profesional promedio. Aquí se despegan mucho los sueldos de un diputado, un senador, de lo que gana un profesional promedio, no tendría por qué ser así. Y por otro lado nos damos cuenta que es cierto, tenemos problemas, cuestionamientos respecto de la probidad, no específicamente solamente los diputados, los senadores, sino en general de la clase política. Y yo diría que no solamente de la clase política, yo creo que Chile está en una decadencia moral. Si uno mira al empresariado, los temas de las colusiones, etcétera, yo creo que hay como bien comenzamos conversando en esta tarde-noche, hay la falta de fe, la falta de una perspectiva ética que guía la vida, está degradando toda la sociedad. Bueno, la iglesia también tiene culpa en esto. Sí, claro. Como se ha desprestigiado tanto, la gente confunde la iglesia con la fe, y son dos cosas distintas. La iglesia es un grupo de personas que pueden ser tan corruptas como cualquier otro. Ellos no tienen por qué ser los representantes de Dios en la tierra. Uno mismo. Entonces, eso también ha contribuido a erosionar la fe, junto con la predica izquierdista, todo lo demás. O sea, hay cinismo hoy día, cinismo imperante en general. No se cree en nada. Hoy día la gente promedia no cree en nada, ni en la autoridad, presidente, y muchas veces con justa razón, pero el problema es que el cinismo impera hoy día en toda la sociedad, a todo nivel, y así no podemos seguir adelante. Así es, oiga, bueno, se nos pasó la hora volando, estuvo sumamente entretenido. Quiero dar las gracias a mi papá por dar este testimonio. Unas gracias quizás a todos esos húngaros que hicieron enfrentarse al ejército soviético, a los comunistas, de una valentía impresionante. No se enfrentaron al ejército soviético, no creas tú. A los puros tanques. Cuando los soviéticos decidieron volver con fuerza, hubo una resistencia ínfima. Claro, pero no había mucho que hacer, la verdad que... No había nada que hacer. No había nada que hacer, era un molotov contra tanques. La capital, Budapest, después de la revuelta, parecía igual que después de la Segunda Guerra Mundial. El centro de la capital está en ruinas, porque los rusos no se tomaban la molestia de entrar a los lugares donde había un poco de resistencia, mandar tropas y detener los que resistían, sino echaban abajo todo. Fue un verdadera masacre lo que hicieron los comunistas. Acostumbrados en todo caso, no es la primera ni la última que han hecho. No, ni la última que han hecho. No. Ya hicieron en Cuba, están haciendo en Venezuela. Y bueno. Bueno, la idea de hoy día es también a conmemorar que estamos cerca del 23 de octubre. Agradecernos a esos húngaros, gracias a ellos te viniste para acá. Nosotros seguimos, los húngaros. Bueno, yo contribuí a Chile contigo y con tus 3 hermanos, que fueron buenos, excelentes profesionales, buenos ciudadanos. Me casé con una chilena. Estoy bien. Eso es lo que más agradezco a Chile, a la esposa. Porque hay muchas otras cosas que no me gustan. Pero en fin. Pero bueno. Ya. Entonces, gracias Gerard, gracias papá. Un gran abrazo a la comunidad húngara de Chile, a los húngaros que están acá. Esta fecha es bien especial. Y bueno, lo invitamos para el próximo sábado a ver nuevamente un nuevo programa de EMET, En Busca de la Verdad. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.